Buenas tardes o buenos días, depende de cuando nos escuchéis. Estamos una semana más en el Discast, tu podcast de referencia sobre discapacidad. Y estoy aquí, primero, pues, presentando a mi compañero. Nix, ¿cómo estás, compañero? Pues muy bien, ya con ganas de otro Discas, porque el lunes pasado no pudimos hacer Discas. Creo que fue por una pequeña cosa sin importancia que pasó en Madrid. Creo que hubo un apagón. Yo no me Sí. enteré. ¿Tú te enteraste? No, casi nada, yo estuve, no sé, o sea, fue una cosa como pequeñita, ¿no? Que pasó en España, ¿no? Sí, En sí, general. sí, sí. Nah, fue una cosa menuda, no Sí, la fue, verdad es que sí. no fue para tanto. Nada, no fue para tanto, pero bueno, por lo que sea, no pudimos hacer Discast la semana pasada. No, Y nos quedamos sin invitar la semana pasada. O sea que le dijimos, oye, pues podrías venirte la siguiente semana, ¿no? Por lo menos. ¿sí? Y oye, aceptó. Así que hoy tenemos con nosotros a Rayada Live, a Ana, que es una, digamos, divulgadora sobre discapacidad y turismo y viajes. Y nos va a hablar un poco de todo sobre este tema. Así que, buenas, Ana, ¿cómo estás? Muy buenas a todos y a todas. Y muy bien, estamos muy bien. Esta vez sin apagón, menos mal. ¿Cómo llevaste el apagón? ¿Cómo lo viviste? Pues la verdad que muy afortunada comparado con, bueno, pues con otros compañeros y compañeras con movilidad reducida. Y yo pues me pillo en casa, tuve suerte, la verdad, vivo en tu piso y la verdad, pues bueno, pues me pillo en casa y con suerte. Y bien, porque no soy dependiente en el aspecto de ningún tipo de máquina y tal, pero bueno, máquina del ascensor y la silla, ¿no? Pero en fin, qué suerte, yo la verdad que no me puedo quejar en absoluto. Sí, sí, sí. Y bien, como me gustan los juegos de mesa, pues me puse a jugar juegos de mesa que no necesitan pilas. Es lo Eso mejor. está muy bien. Qué buena idea, sí. Para los que nos estén escuchando, os decimos que la semana que viene, si podemos, habrá un especial de apagones y discapacidad. ¿No, Nix? Lo tenemos ahí Correcto, preparado, ¿no? correctísimo. Lo tenemos ahí un poco pendiente, que Sí, también es necesario hablar de ello. sí. Sí, por supuesto, eso es para las personas que son electrodependientes, o sea, es que es muy importante tocar ese tema ya. Sí. Correcto. Y bueno, y vamos a empezar con la entrevista. Vamos a ver qué nos cuenta Ana sobre todo este tema de turismo y demás. Pero vamos a empezar con, digamos, las primeras preguntas, primeras dos preguntas que hacemos siempre a nuestros invitados. Y es la primera pregunta es ¿a qué te dedicas? Bien, pues bueno, he sido muchas cosas en la vida, pero actualmente soy divulgadora y creadora de contenido pues en tres temáticas principales, que es de discapacidad e inclusión, accesibilidad universal y dentro de la accesibilidad el turismo accesible, ¿no? Bueno, a su vez, pues hago de manera presencial también charlas formativas, etcétera, donde me llamen, principalmente centros educativos, colaboro con la Universidad de Granada, en fin. Y bueno, pues me dedico a eso, un poco a concienciar a la sociedad y el tema de la formación en accesibilidad pues, en el ámbito turístico también. Ujú. Ujú. Yes. Bien. Y la segunda pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, ¿cuál es tu discapacidad? Vale, pues mi discapacidad es una discapacidad física y orgánica y que fue provocada por una artritis idiopática juvenil que me dio a los 9 años. ¿Vale? Es una enfermedad que no es artrosis, aclaro, porque la artrosis no es una enfermedad. Es Ujú. una enfermedad autoinmune, degenerativa, crónica, inflamatoria. Bueno, tiene ahí una buena colección de adjetivos. Y nada, la cual pues afecta a las articulaciones, yo las tengo todas bastante dañadas y bueno, pues al final pues tienes que convivir con muchos cambios porque te va modificando todo tu cuerpo y todo, cambios, adaptaciones, muchas operaciones quirúrgicas, me reparan de vez en cuando y con dolor crónico, fatiga crónica, en fin, una joyita, como Ujú. nada, ya está. Bien, principalmente tengo pues eso, movilidad reducida, pero que la enfermedad también afecta puede afectar a órganos, ¿no? Porque como es autoinmune, pues todo el mundo piensa que afecta a los huesos y no, afecta a las articulaciones y a cualquier
órgano, ¿no? Puedes tener algún tipo de cardiopatía, pulmón, uveitis suele también afectar mucho, en fin. Única, pero que se conoce poco, la verdad. La tiene mucha gente, pero se conoce poco. Y Con además todo, puede dar en cualquier edad, que yo soy la prueba, que no mm, es una enfermedad de mayor. con todo esto que nos has dicho, lo que más, digamos, sorprende un poco es que, digamos, movilidad reducida, problemas de movimiento en general. ¿Y por qué quisiste dedicarte a temas de turismo y de viajes? Bueno, pues porque, bueno, a quien no le gusta viajar. A mí Correcto. me apasiona, pero porque soy, como yo me autodenomino, una coja exploradora, ¿no? Es una cosa que me gusta explorar, como digo, no hace falta viajar, irse al otro extremo del mundo. Explorar y conocer sitios aquí en los pueblos de tu ciudad, cercanos, provincias, en fin, que siempre es muy bonito conocer cualquier parte de nuestro entorno. Pero me decidí a eso, pues más que nada porque cuando yo empecé a viajar, obviamente siempre al principio con la familia y tal, empecé a ver pues eso, estas barreras que te vas encontrando, ¿no? En todo momento. Y entonces el hecho de cuando ya uno va siendo más independiente o quiere ser más independiente, pues te ves que no puedes, ¿no? Como tu amistad, dice, pues mañana me voy, me coge el autobús y listo. Y digo yo, pues yo eso, pues yo lo quiero hacer también y no. Y resulta que no se puede hacer eso de que mañana me voy a donde sea, cojo un vuelo, cojo un autobús y me voy. Así que yo empecé a meditar este tema bastante y me animé a abrir un canal de YouTube, que ahí empecé, por el año 2016. Y bueno, además de divulgar sobre discapacidad, pues dije, voy a grabar mis viajes para ver qué no barreras me encuentro. Vamos a empezar a hablar de, pues eso, de accesibilidad a mi manera, a través de mi experiencia. Y también, pues, creo que yo pensé que podría ayudar, sobre todo ayudar en el aspecto de decir, bueno, yo tengo estas dificultades, cómo las he solventado, qué barreras me he encontrado y cómo a lo mejor podido solucionar. Y yo empecé a grabarme eso, saliendo y animando también un poco a la gente a Ujú. decir, oye, animaros que a pesar de las barreras, pues también se nos tiene que ver, ¿no? Viajar, ¿no? Sí, sí. Y así Correcto. empecé, ¿no? Y bueno, pues también me empecé a formar también más en accesibilidad y también pues me centré dentro de la accesibilidad en el turismo, para todo y para todas. Ujú. Yes. ¿Y cuál es el medio de transporte en el que más dificultades te has encontrado? Plan avión, el autobús, el mismo autobús. Ujú. Cuéntame, ¿en qué medio de transporte te has encontrado más ¿O qué dificultades? dificultades has encontrado también en ¿O general? qué dificultades has encontrado? Pues todas, en todas te encuentras diferentes tipos, como digo, diferentes. A ver, yo en avión he viajado, no es lo que más he usado, si es cierto. Lo que más soy usuaria de autobuses y trenes, ¿no? De larga distancia, ¿no? Pero es que puedo empezar a relatar, a ver, las principales, no sé, dificultades, pues desde, por ejemplo, las plazas limitadas, ¿no? De hecho, hace un rato estábamos comentando el viaje que hice a Valencia con un amigo, ¿no? Las plazas limitadas en los vehículos. No podemos ir con otra persona que tenga discapacidad, en este caso movilidad reducida, ¿no? Con silla de ruedas. La limitación en las plazas, el tema de, por ejemplo, el tema de los aviones, un problema de los que tenemos es a nuestros equipos de movilidad, cómo los tratan, ¿no? El Oh, sí. miedo de dejar un equipo de movilidad que vale muchísimo dinero y te lo devuelven pues, en muchas ocasiones dañados o perdidos, o la silla, las O ruedas, roto, sí. una van para un lado, la estructura va para otro, baterías desmontadas, manillares. ¿Vale? Hay mucha gente que no ha pasado, pero pasa, ¿vale? Tampoco, no quiero decir siempre que pase lo malo, pero sí es verdad que pasa muchas veces. Y luego, por ejemplo, en el tren, pues el problema muchas veces que nos encontramos es la falta de espacio, ¿no? También para Sí. poner que hay un tren con 3 o 4 vagones que solo, y depende del modelo, ¿no? Porque hay trenes que a lo mejor permiten 2 personas con movilidad reducida
y en otros solamente aceptan uno. Y si tú, por ejemplo, te puedes hacer una transferencia y no puedes dejar tu equipo, ¿vale? Luego el tema de los precios también, que muchas veces los viajes nos salen más caros porque tenemos que hacer transbordos donde exista la asistencia. Yo he tenido que ir a veces viajes de un sitio a otro que luego he tenido como que retroceder, por ejemplo, para ir a Cádiz, que Ujú. voy hasta Sevilla cuando luego tengo que retroceder porque en Dos Hermanas no había asistencia, por ejemplo, ¿no? O Valencia mismo, tengo que estar más tiempo en Atocha esperando porque me tienen que hacer las conexiones. Entonces, y eso se eleva el precio. Y en muchas ocasiones no se hacen responsables, o si se hacen responsables del coste elevado, pues luego te lo devuelven, pero con millones de papeleos, todo como que todo se complica mucho, ¿no? Y en los autobuses, pues por ejemplo, había dificultades de cada, ¿no? De cada transporte, ¿no? El autobús es muchas veces el problema de la plataforma, ¿no? No todos los autobuses están adaptados, no todos tienen plataforma, te tienes que atener a un horario, y aunque lo solicites, que como mínimo tiene que ser 48 horas antes, aunque lo solicites, muchas veces te aparece el autobús sin la plataforma, y dices tú, ¿cómo? ¿Vale? Entonces pones reclamaciones, pero tampoco se hacen cargo, y dices, pues bueno, pues sea un problema que habéis tenido de gestión, pues ponme un taxi o ponme otro tipo de vehículo, ¿no? Pero ellos se lavan las manos y como que ellos no. Entonces también mucho problema de eso de organización, ¿no? Y bueno, pues también quería mencionar, por ejemplo, el tema de si tú quieres alquilar un coche, por ejemplo. Hay Ujú. mucha gente que alquila para encontrar un coche adaptado o como mínimo automático, ya es otro problema que te Ujú. encuentras, ¿no? Sí, todo se complica, ¿no? Yo os Sí, puedo comentar una anécdota. Yo me sí. cortáis cuando queráis, que yo puedo estar aquí No, 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 tú como habla todo veáis, lo que quieras. Habla lo que quieras, tranquila. os puedo contar una anécdota. Pues yo llevo en el tema de, como quien dice, un poco del activismo, pues desde la adolescencia, desde que estoy en asociación y tal, ¿no? Pero una de las cosas que hicimos en el tema de los trenes al principio, cuando se empezó el tema de la accesibilidad, hablando del año entre 2001 y 2002, eso que apenas se gestionaba, y las primeras asistencias en Renfe, en trenes, ¿no? Pues hicimos una especie de manifestación porque no había asistencia, y una amiga nuestra tenía que bajarse en la estación, en una estación en particular, y resulta que cogimos todos los cojos y todas las cosas, todos los amigos que teníamos y nos pusimos en mitad de las vías. Y así empezamos a decir, Ujú. no, es que a nuestra amiga la bajáis aquí, es que porque la asistencia había un horario, que no habían traído la Ujú. plataforma, que no sé qué, que tenía que irse a la siguiente, y era casi en la capital. Bueno, al final la bajaron, la bajaron. Por eso, Ujú. de una lucha continua, ¿no? Te estoy hablando de Sí. muchos, muchos años, pero que así estamos ahí. Dale que te pega. Ahora hay mucha asistencia, pero no te desvíes de las capitales o de las zonas principales. En el momento que tú quieres salirte un poquito de los extremos, que yo soy muy de eso, como exploradora, me quiero ir a un pueblo, me quiero ir a otra zona, Ujú. ya no, ya te falta la accesibilidad y te encuentras con muchísimas barreras. Sí. Sí. A ver, más preguntitas por aquí. ¿Cuál es el sitio o ciudad o país más accesible que has estado o que más has notado? Bueno, aquí también me puedo un poco explayar. A ver, yo no me recorrió obviamente el mundo, pero oye, espero ir ampliando destinos. Pero os voy a contar una anécdota también sobre esto, ¿no? No hay nada, no hay nada como que dice más accesible. El que en una cosa está muy bien, está muy mal. Y el Sí, que está muy bien, o sea, no hay nunca nada completo, ¿no? sí. Pero la anécdota os cuento, cuando yo era adolescente, fuimos por motivos de buscar la cura en la artritis, fuimos a Estados Unidos, ¿no? Y fui a Ohio, a Cincinnati, estoy hablando de la adolescencia, pues por el 92, 93, por ahí, no me acuerdo exactamente el año, ¿no? Ujú. Pues yo ahí me sorprendió mucho porque empecé a ver aparcamientos reservados para personas con movilidad reducida, que es que esto que no se veía
la pintura azul que no se veía en ningún sitio. Aquí no existía el aparcamiento reservado. Empecé a ver autobuses adaptados, autobuses escolares adaptados. Claro. Bueno, el viaje también, la asistencia en el vuelo. Cosas que aquí todavía estábamos en pañales, que es que ni se mencionaba, no se hablaba ni de accesibilidad, ni de inclusión, no se hablaba de nada, ¿no? Y la verdad que me sorprendió. Yo ahí vi una gran diferencia cuando comparado aquí, ¿no? Obviamente, ya aquí ya hemos llegado a esos niveles, pero sí es verdad que en aquella época Ujú, había una diferencia brutal, ¿no? Ujú. ujú. Esto, una Y que cosa que iba a además, decir, bueno, Nils, ¿quieres decir algo? digo que además que Estados Unidos, bueno, siendo pionera en derechos civiles para Correcto. personas con discapacidad, pues claro, me imagino que por aquella época estarían muchísimo más avanzados en esa Muchísimo, materia. muchísimo. Esto Sabía yo lo que veía, yo decía, no me lo creía. lo quería decir Sí, yo, sí. esto si la gente no lo sabe, Me esto es podrías decir sí, perdona, Hugo. no, yo quería decir que pues, si la gente no lo sabe, que Estados Unidos se critica mucho y todo eso, pero hay que decir que he estado leyendo últimamente que el tema de derechos de personas con discapacidad llevan muchos años, más de 20, 25, 30 años, donde hay mucho movimiento de gente con discapacidad luchando por derechos y buscando Sí, más respeto que, digamos, que en el resto del mundo. Realmente, sobre todo también en el eso, mundo anglosajón, ¿vale? Pero también en el Reino Unido también hay bastante movimiento disca en el Reino Unido, pero es una cosa que en España aún estamos un poquito atrasados, Gracias a pero Dios también nos abrieron las puertas, claro, al resto de países, ¿no? Porque está claro. la ley APA, entonces ellos con el tema también de la asistencia personal, que empezó mucho por ahí, ¿no? Todos los movimientos de los años 70, todos los movimientos civiles. Y luego el tema del capacitismo, los principales escritos en capacitismo son anglosajones, o sea, la mayoría totalmente. está Sí, en, sí. de hecho, ¿no? Hoy en día tenemos pues, buen contenido en castellano, como tenemos varias escritoras muy buenas al respecto, pero sí es verdad que el capacitismo ujú, Sí, se habla los principales libros son de allí. se está empezando Claro, ahora en claro. España a hablar de capacitismo, se está empezando a hacer en los últimos años, ¿vale? De hecho a la gente aún le sorprende la palabra, ¿vale? Pero en Estados Nadie Unidos la conoce, yo voy a unas charlas que nadie sabe de lo que hablo todavía. En Estados Unidos lo del capacitismo lleva muchos años. Es decir, Sí, hay, por y ejemplo, palabras malsonantes en Estados Unidos que que no aquí dicen. seguimos diciéndolas, pero en Estados Unidos está como muy censurado, como que es algo malísimo. En las Sí, palabras capacitistas hay algunas en Estados Unidos se ven igual de mal que palabras racistas, por ejemplo. Ahí como, y es muy interesante el movimiento anticapacitista de Estados Unidos, la verdad. sí, sí. Y Creo que allí fue además él, vamos, el, no es muy grande, pero a ver, porque hay de todo, un montón, sí es cierto, pero sí hay, en general sí están, Sí, sí, suele correcto. haber más conciencia, Sí. pero bueno. Bueno, seguimos con la entrevista. digamos. Un Y poco bueno, más, ya que hemos bueno, preguntado quería cuál es el sitio. una A ver, ciudad más Dime. actual, una más, una adelante. ciudad más actual, accesible, porque me he ido también hace muchos años, ¿no? Por ejemplo, Berlín, ¿no? Ujú. Sí me encontré, Sí. bueno, la edificación antigua, sí es verdad que sí me encontré barrera y tal, pero en general Berlín, transporte, sí me encontré también, no estaba mal en accesibilidad. Mm. Ah, muy bien. Ujú. Alemania es un buen sitio también de derechos sociales también. No, Correcto. no lo tengo muy controlado. Sí. Next. Em, Seguimos. y ya que te hemos preguntado cuál es el país, la ciudad más accesible, ahora te preguntamos cuál es el más inaccesible. Todos. Bueno, todo, todo. Sí, sí, sí. Pues mira, dentro de mi recorrido, pues como digo, no, me faltan muchos sitios por recorrer, que tampoco he recorrido tanto, pero dentro de mi recorrido, Marruecos sí fue un Mm, gran reto. Además, fue cruzar la frontera, ¿no? Yo entré por Melilla y fue como
fum, fum. Digo, hostia, ¿qué ha pasado aquí, sabes? Desde que entras ya no hay acera, pues, entonces sí, yo, por ejemplo, en Marruecos me vi muchísimo más limitada. Yo siempre lo digo, ¿no? Que una persona tiene más discapacidad, ¿no? Tiene más discapacidad depende de dónde estés, ¿no? Tiene Sí. más barreras, esas barreras del entorno, ¿no? Entonces yo estaba mucho más, era más dependiente Claro. allí en Marruecos, ¿no? De la gente, ¿no? Es que Claro. barreras físicas, las que quieras, y por no hablar de otro tipo de barreras, otra falta de accesibilidad, ¿no? Marruecos fue, y luego dentro de Europa, que creemos que todo es accesible, por ejemplo, Roma, ¿no? Roma, claro, dice, no, es que no se puede adaptar por los edificios, en fin, la ciudad es complicada también, ¿no? O, no sé, el tema de todo el recorrido del casco antiguo, pero que hay cosas que, como digo, se pueden arreglar y no se arreglan. Yo Sí, no, sí, no me imaginaba. ciudades, dime. Roma no me lo imaginaba. He estado en Roma, no me acuerdo yo muy bien el tema de accesibilidad, pero es curioso. Y a Pues, mí bastante alguna vez me han más, dicho con que Roma. decirte vamos, que no conseguíamos un taxi adaptado en 2 horas y que casi perdemos un crucero Uf, llorando. O sea, Madre mía. uf, mi pareja y yo llorándole a los taxis, rogándole, por favor. 2 horas que decimos, tenemos tiempo de sobra. No conseguíamos un taxi adaptado. Pues eso es falta de accesibilidad. Tú no pensemos sí, solamente que es que hay adoquines. Es que el no, no, problema, los no, adoquines era lo de menos. sí, Bueno, a mí me correcto. destrozaban el cuello. Sí, sí, fue una experiencia, yo la recuerdo de las peores. He tenido muchas experiencias, pero esa fue la peor. Y al final, entre varios taxistas, yo ya no llevo una silla motorizada, tengo varias, pero la motorizada pesa 90 kilos, ya lo saben, o Sí, más, sí. ¿no? Pero en mi caso, le plegamos el respaldo, la subieron entre varios taxistas a un taxi que era un poco más grande, un Dacia de estos así un poco más ranchera, Ujú. y llorando, ¿no? Porque es que ya le dimos pena decir, por favor, llevarnos al puerto, que es que nos arruinamos aquí. Y nos llevaron y ya cuando ya estábamos tranquilas y sosegadas, pues nos hinchamos de llorar. O sea, pero llorar todavía más del estrés que habíamos pasado. Y los compañeros, y todo, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? Porque eso era, yo ya sorteé todo lo que pude, porque es que fue un rato, no sé. Bueno, Pero eso bueno, es que en duro. Barcelona es algo parecido y estamos en Barcelona. Bueno, sí. Sí, sí. Bueno, seguimos con la entrevista. Tenemos ahora que no, es una pregunta un poco como que nos des un poco algunos consejos si tenemos algún tipo de discapacidad, sobre todo movilidad reducida, en todo caso es un poco, ¿qué consejos darías a alguien con discapacidad para el tema de viajar? ¿Qué consejos básicos darías si quieren viajar a cualquier sitio? Sí, pues como has comentado, hablaré más de física, pero obviamente depende de la discapacidad. Es muy Sí, diferente claro, tener una discapacidad sensorial o una discapacidad física con o sin movilidad reducida, ¿no? O una discapacidad orgánica, ¿no? Entonces, depende mucho, ¿no? Pero bueno, sí. en mi caso, por ejemplo, pues así, planificarlo todo, todo. Es lo que hay que tener en cuenta. Nosotros, las personas autistas, no podemos improvisar. Yo, desde luego, ¿vale? Como digo yo, hay personas que sí improvisan más, pero yo, desde luego, no lo puedo dejar nada a la improvisación, porque te puede pasar malas jugadas, ¿no? Nosotros, Sí, por ejemplo, lo de Roma, teníamos el teléfono, llamamos a los taxis, nos habían dado precisamente un coche adaptado al principio, lo teníamos todo supuestamente atado y a la hora de llamar y a la hora de irnos a un sitio que había veintitantos taxis allí y nadie había. Entonces, planificarlo mucho, tener el plan A, el plan B, el plan C, el plan D, Sí, 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 sí. eso no sí. puede faltar, ¿vale? Y es uno de los principales consejos que doy, ¿no? Ujú. Porque por falta la accesibilidad no te la puedes jugar.
Sí, sí, por A ver. supuesto. Pues, A ver, Poco la siguiente. paciencia también, mucha paciencia y un poco de sentido del humor. Sí, Mm. sí, me imagino, porque madre mía. Para aguantar ahí a que te recoja el taxi, madre mía. Bueno, pues la siguiente pregunta. A ver, todos sabemos que en todos lados hay discriminación. Pero o sea, ¿varía en función del lugar donde estés o es igual en todos los sitios? Varía, así varía. Lo que quiero referirme es, varía la sensibilización que tenga el lugar. Ujú. Ahí es donde varía la discriminación. O sea, em, si el entorno está más sensibilizado, pues te van a recibir de una manera o de otra. Más que recibir, tratar, ¿no? Tratar a una persona con discapacidad. Entonces, sí varía, pero hay sitios luego que me sorprenden, ¿no? Porque muchas veces la discriminación viene de la actitud, ¿no? De la actitud, que eso son un melón, ¿no? Habla de la barrera actitudinal, ¿no? Entonces, aunque Sí, te encuentres una barrera física, si hay una buena predisposición y no hay una barrera actitudinal, sí es verdad que se solventan muchas situaciones, ¿eh? Eso es realmente una de las cosas que, por ejemplo, en Marruecos podemos tener muchas barreras, pero es que allí son hospitalarios y tal, es que no te la arreglan, pues que te echan una mano para. O por ejemplo en Berlín, ¿no? También un sitio que yo me sorprendí porque sin pedir ayuda te la ofrecían continuamente y yo decía, pues yo pensaba que esta gente era lo típico, eso más así eso, ¿no? Que va, sí, la gente te ofrecía, te veía con la maleta y ya te están ayudando con la maleta, ¿no? Entonces, depende eso mucho de la sensibilización y de la barrera actitudinales, ¿no? Que te traten, pues, como, pues eso, que te quiten las barreras de en medio, pero eso es la persona, ¿no? Muchas veces son las personas las que eliminan esa discriminación, ¿eh? sí. Pero bueno, es que te lo encuentras en todos desde aquí al lado de tu casa hasta, yo qué sé, que te la encuentras en muchos sitios, ¿no? También los acostumbrados que estén en la zona turística a recibir viajeros con discapacidad, también. Eso depende también mucho. Mm. Sí. Sí, varía mucho. Ujú. Pero que siempre hay, ¿eh? Eso sí es verdad, no nos sí, sí, libramos. eso siempre hay, sí, sí, sí. Siempre hay, Bueno, siempre hay. bueno, supongo que has Dime. estado en varios hoteles en España, ¿vale? Nos gustaría saber un poquito cómo ves el tema de adaptabilidad y accesibilidad en los hoteles, al menos de aquí, de este país. ¿Cómo ves, cómo crees que están haciendo su trabajo? Bueno, puf, que me he encontrado de todo. El problema principal del tema de los hoteles es que confunden accesible con adaptado, ¿no? Ya por adaptado, si yo pongo 2 barras de apoyo o una rampa cutre en la entrada y tal, pues ya, pues esto está accesible. No, eso está medianamente adaptado, ¿no? No es accesible, Ujú. no es accesible, siempre es para cualquier tipo de persona, ¿no? No solamente vamos a pensar en los discos, ¿no? Entonces, es una de las cosas que me encuentro mucho en el tema de los hoteles, ¿no? Que venden su servicio como de accesible cuando tiene 4 adaptaciones e incluso y muchas ocasiones más. Luego, hay hoteles accesibles o hay alojamientos, vamos a hablar de todo tipo de alojamientos, hay alojamientos, pero sí es verdad que la accesibilidad se paga, es más cara. Mm. O sea, que no debería de ser, ¿no? Normalmente, muchas veces, normalmente no, pero muchas veces las habitaciones accesibles o adaptadas son habitaciones, pues son más premium. No es la habitación común, doble y listo, ¿no? O son las familiares. Entonces ahí ya te estás metiendo un plus que dices tú, bueno, es que yo quiero viajar barato, o sea, yo quiero viajar como Claro. más barato, ¿por qué me tengo? Las personas discas nos gastamos bastante, mucho más en viajar, ¿no?
por eso, ¿no? También por esa falta de accesibilidad. Entonces, en muchos hoteles pasa eso, ¿no? Sí. Y luego, si tú vas a un nivel también alto, vamos a poner 4 estrellas, más o menos, te asegura que haya más accesibilidad, pero si empiezas a bajar estrellas, Ujú. dices tú, mira, pues yo quiero también alquilar un apartamento o un alojamiento, una habitación, ya te encuentras que el portal tiene calor o la rampa no sé qué. Entonces, para asegurarte una media accesibilidad, media en condiciones, tienes que subir, irte a alojamientos más caros, más caros. Y aquí voy a mencionar el tema del Camino de Santiago, yo, que tengo que hablar del Camino de Santiago sí o sí, el tema de los albergues, ¿no? Hay albergues accesibles, pero también hay muchos que no. Por no decir la mayoría, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Pues dicen que son accesibles y luego no lo son, ¿no? Por ejemplo, el año pasado que hicimos una de las etapas, lo mismo, ¿no? Encontramos un albergue que decía que era accesible, es que no había allí, es que era un poco más grande, por ejemplo, la ducha, una rampa empinada, la ducha no había barras, todos los complementos, toda la grifería estaba en alto y yo se lo dije a los dueños, pero ni caso. Eso también, ahí te encuentras con esa barrera actitudinal, ¿no? Porque hay albergues que se lo dicen, ¿y qué podemos hacer? ¿Y cómo lo podemos mejorar? Y no sé qué, y hay hoteles igual, ¿no? Que para eso también me dedico, ¿no? Soy asesora en accesibilidad y le explico y le digo, papá, pero si a esta gente le importó un pimiento lo que a mí cómo me iba a duchar, cómo no me iba a duchar, si yo podía acercar la silla, si no, que yo soy híbrida y anfibia, ¿no? Ando y uso silla pero es que no podía acercar la silla tampoco a la ducha. Entonces, si no se preocupan ni siquiera de echarme una mano o de darme una silla de la terraza de plástico, pues ya me están poniendo incluso hasta más barreras, ¿no? Y otro alojamiento, vamos a hablar, tú me has preguntado de hoteles, pero yo me voy a explayar aquí, ¿no? Sí, sí, adelante. El tema de Expláyate, los expláyate. campings, ¿no? Soy muy fan de los campings. Entonces, lo mismo, ¿no? ¿Por qué los campings no hay camping accesibles, no? Y luego me dirán, no, pues sí hay, de hecho me escriben por Instagram, no, pues sí hay camping accesibles. Sí, pero poco, como digo yo, pero ¿qué vamos a ver? ¿Por qué no? Si tienes 20 bungalows, ¿qué trabajo te cuesta hacer 2 accesibles? Por poner 2. Si la dotación ya está incumpliendo la ley, si en dotación ya tienes que tener. Entonces, a lo mejor te adaptas la piscina, pero no hay un alojamiento accesible. Entonces, eso que lo tienes que no puedes irte a un camping a disfrutar de la naturaleza o simplemente por el camping es o bien porque te gusta mucho o bien por la economía o bien por las dos cosas. Entonces, no siempre te tienes que ir a un hotel de 4 estrellas, que es el problema que nos encontramos. Pero bueno, los hoteles en general suelen tener habitaciones accesibles, pero todas tienen pegas, todas. No sé quiénes son los asesores en accesibilidad de los hoteles, no lo sé, la verdad. Esto, esto es una cosa que ya iba a decir, esto lo hemos dicho mucho en este podcast, pero lo voy a volver a decir, y es que la discapacidad es cara. Vale, Muy cara. continuemos, adelante, Nix. Hay una. Ser disca es caro, ser disca es caro. Sí, Y una cosa también que quiero decir al respecto al tema del alojamiento, ¿no? Es el tema de la información. O sea, eso, como digo yo, es una crueldad impresionante, ¿no? Que tú te metes en algún tipo de plataforma que ya todos conocemos y que te digan que el alojamiento es accesible y luego, mm, imagínate que no lo confirmas, porque claro, yo llamo y rellamo al hotel 800.000 veces y aún así me ha pasado cosas. Bueno, pues te digan que es accesible y luego no se te ocurra a ti llamar y no te encuentres ni con el baño accesible, ni siquiera la entrada, como a mí me pasó, por ejemplo, en Córdoba, que me encontré con un escalón enorme y dice, pero no le dije, señores, que iba en silla. No me digáis que la habitación es accesible cuando tengo un escalón en la entrada, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de la información. ¿Pero por qué hacen eso? Pues marketing, porque queda muy bien decir que es accesible cuando no lo eres. Como el albergue, ¿no? Que os he comentado, no me pongas que es accesible o que adaptado a personas con movilidad reducida, me pone el pictograma, me pone el SIA
ahí y luego nadie de la China. Entonces me parece incluso cruel, como digo yo, me parece muy cruel. Y luego hay sitios que incluso son bastante, como digo yo, no son accesibles, pero son practicables, apañas, ¿no? Son practicables. Y no lo ponen bueno, no. Entonces es muy importante la información, que se describa bien y que no lo pongan siempre para aún quedar bien, ¿no? Ujú. Una cosita rápida, y es que no sé si lo sabes, Ana, que de vez en cuando nos llegan preguntas en directo, ¿vale? Y, no, Sí, claro. y te preguntan, David, desde el directo, te pregunta si podrías dar algún consejo para encontrar, o sea, digamos, para ver cómo encuentras tú hoteles accesibles. ¿Tienes algún truco o simplemente llamar mucho por teléfono? Pero obviamente las plataformas, como digo, tienen filtros, pero es como digo, es que tú puedes poner el filtro de que tenga. Depende de la discapacidad, vamos a partir de ahí, depende de Sí, tu movilidad. Y si tú necesitas un baño o una entrada totalmente, o sea, una accesibilidad mm, perfecta, como que perfecta, bien hecha, que debería de ser así siempre, pero pues obviamente te va limitando te va limitando a encontrar esos alojamientos. Si tú tienes, por ejemplo, cierta movilidad, yo tengo amigos tetra y amigos para, y amigos con espina bífida. Depende del tronco, porque a lo mejor uno se apaña en una silla, digo, de plástico, de terraza, y otro no, porque no tiene tronco y Ujú. se me cae, ¿vale? Claro. Entonces, la accesibilidad debería de ser para todos, tenga o no, Sí. tenga el tipo de discapacidad que tenga, eso para sí. empezar. Pero bueno, lo primero, buscar por filtro, ¿vale? Me voy ya por la rama. Buscar por Ujú. filtro y luego yo siempre voy a las páginas del hotel. Me chupo las fotos que las escaneo. Yo veo las fotos, yo miro las fotos muchísimo para ver el más mínimo detalle. Y yo cuando no me veo una foto de un baño ya me pongo mala. Yo necesito el baño, necesito la foto de la entrada, venga, me voy a GPS. Una herramienta muy buena es GPS, ¿vale? Para ver la fachada del hotel. Ujú. Como me ha Ujú. pasado, vi a un hotel que decía, y bueno, pues que hay escalera, porque dice que el hotel es accesible. Venga, pues llamada. Sí, claro, es que la entrada la tiene por detrás, que tiene una rampa, que no sé qué. Yo, bueno, vale, ¿vale? Entonces, llamar mucho al hotel y explicar tu situación, ¿no? ¿Qué Ujú. necesitas, no? Porque hay personas que se pueden meter en una bañera, que eso no es accesibilidad. Bueno, está dentro de la ley, puede haber una bañera, pero tiene que tener una silla, tienen que ofrecer silla de baño para bañera, ¿no? Ujú. Entonces, muchas llamadas, mucha confirmación y los filtros de las plataformas. Ujú. Y mira mucho las fotos. Sí. Mira las fotos, sí, sí, sí. Adelante, Nick. Sí. Perdona por Yo, cortarte. si me permitís, voy a contar una anécdota que tuve en un hotel en Canarias. La habitación, el baño estaba muy bien porque tenía silla, con lo cual ducharme bien. Pero claro, a la hora de subirte a la cama, la cama estaba un poco muchísimo más alta que la silla, entonces era muy complicado subirme a la cama. Y claro, yo eso lo comenté con la gerente del hotel. Le dije que, Sí. ostras, que la habitación está más o menos bien adaptada, pero, ostras, es que yo para irme a la cama no tengo que subir el Everest. Claro, es que la cama tiene sus medidas correctas de accesibilidad, entonces, mm, pues una cama alta, yo incluso yo que soy bajita y tengo más movilidad en ese aspecto, pero muchas veces no llego tampoco bien. Claro. Entonces, sí, sí, no, las camas tienen que tener su altura correcta. Y es que estamos hablando mucho de discapacidad, ¿no? Mucha discapacidad, pero oye, y resulta que también una persona alta, muy alta, ¿vale? Necesita, hay en los alojamientos las camas, Sí. ¿vale? Que es que las camas, un equipo de baloncesto no se puede meter en cualquier sitio, y eso me pasó en Sí. Valencia. eh, eh, en tu ciudad. ¿Por qué? Pues porque resulta que yo llegué al hostel y yo decía, mi sobra media cama. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué es tan grande la cama?
Y que resulta que acá al lado había un estadio de baloncesto y los chicos se alojaban allí. Entonces, eso también es accesibilidad, ¿no? Porque esa diversidad, esas personas altas, oye, que muchas veces que duermen con los pies fuera, ¿no? O medio Sí, con media pierna fuera, ¿no? Que también, que correcto, todo, que se tiene que tener en cuenta todo. correcto. Que la accesibilidad es para todo Sí, el mundo, no para personas con discapacidad. correcto. Continuamos. Continuamos. Sí. Ahora vamos a abrir el supermelón de los aviones y Ujú. los protocolos. ¿Cuáles son los protocolos a Sí. seguir en el avión si tienes movilidad reducida? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues lo primero, lo primero es, depende de cómo tú te gestiones tu viaje. Entonces, depende mucho si es con agencia o por libre. Si vas con agencia, la agencia te puede ayudar a gestionar con la aerolínea, ¿vale? Pero bueno, al fin y al cabo, ya sea la agencia o ya sea tú por libre, lo que tú tienes que hacer, lo primero es ponerte en contacto con la aerolínea. En el momento que tú ya empiezas a sacar tu billete, ¿vale? Tu billete, tienes que Sí, tener 4 horas para poner todas las especificaciones que necesitas o que tienes, ¿no? Si llevas equipo de movilidad, si no lo llevas. Entonces, depende de la aerolínea, unos te pedirán hasta cuándo, no sé, o otros te piden menos datos. Me refiero, hay gente que te pide todas las medidas de la silla y hay otros que a lo mejor te piden menos requisitos, ¿vale? Asegurarte de que si tienes una silla motorizada, pues baterías, tema de baterías, es imprescindible que tú sepas cómo son tus baterías. Si no lo sabes, claro. a la ortopedia te sacas tu certificado de baterías, que tienen que ser o secas o de gel, las líquidas no te las permiten, ¿vale? Te tienes que informar, vuelvo a lo mismo, no improvises, que te pasan malas jugadas, tú con tiempo, te Sí, vas a tu ortopedia, te sacas todos tus papeles, te llevas. Entonces, bueno, todo eso se lo comunica a la aerolínea, ¿vale? Que ellos te van a ir pidiendo, como digo, depende de la aerolínea, unos más, unos menos, ¿no? Luego, los siguientes datos, en el momento que tú estás ya sacando el billete, la asistencia, o sea, si necesitas. Porque bueno, depende también de la discapacidad, pero si tienes una discapacidad sensorial o llevas, por ejemplo, perro guía, pues pide tu asistencia, ¿no? En movilidad reducida pide la asistencia. Solicitamos la asistencia. Yo con la asistencia, la verdad que bastante bien. En tren más regular, pero bueno, en avión, ¿vale? En avión bastante bien, ¿no? Yo no he tenido quejas en la asistencia, ¿no? Y luego asegurarte muy bien el momento de qué lleva y qué no lleva en la maleta, si facturas, si no facturas, qué baterías, por ejemplo, medicación. Estamos hablando mucho de física, pero hay una discapacidad orgánica, normalmente llevan medicación, ¿no? Claro. Ahora mismo, actualmente no, pero yo he llevado medicación de frío. Y es Ujú. imprescindible que no se me estropee, pues inyectables, que en claro. fin. Y llevar todos tus certificados de toda esa medicación, llevarlo en inglés, no me lo llevé en castellano, llevarlo en inglés, en todo, llevarlo en Sí, el móvil, llevarlo en papel, llevarlo. No dejéis, como digo yo, no dejéis cabos abiertos. Estéis tranquilos. Anécdota, os cuento. En Berlín, yo llevaba mi bomba de inflar la rueda, pues yo llevaba manual, llevaba amigos que me podían empujar, yo no me puedo impulsar. Y me pararon, y allí los guardias estaban con la bomba, venga, y yo, ¿qué es una bomba para inflar la rueda? ¿Vale? Yo, hombre, no creo que necesite certificado para esto. Y luego también mis ayudas técnicas, unas pizzas de barbacoa, bueno, que casi me detienen por llevar las pizzas de barbacoa, señores. Bueno, pues en el siguiente viaje que hizo, me fui a mi médico y le digo, dame un certificado de que yo necesito esto y esto, para que no me paren más veces. ¿Vale? Entonces, todos esos pasos, llevarlo todo muy, muy, muy bien en el tema del avión. Y luego ya por último, pues confiar en la buena voluntad de los que te descargan los equipos de movilidad. Que no los lancen como si fueran sacos de patatas, porque sí, desde aquí lo digo, por favor, de verdad que es todo, o sea, es todo, es que son nuestras piernas, es que es todo, es que tú tengas un viaje agradable, una buena experiencia, a que tú tengas la
peor experiencia de tu vida, ¿no? Si te estropean un equipo de movilidad. Claro, Sí, es que correcto. de vez en cuando se ve cada vídeo de cada bestia manipulando sillas de ruedas, O, es o- que o los carritos de bebé, bueno, que al fin y al cabo el bebé sí, lo puedes coger, pero hay cosas que dices tú, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? es Correcto. que vamos, yo me quedo frío muchas veces. Normal. Mm. Ahora seguimos con la entrevista. Ahora queríamos que nos hablases un poquito de la situación de las playas en España en temas de, digamos, para alguien con movilidad reducida y demás, porque claro, desde fuera, claro, la playa, arena y todo eso, alguien en silla de ruedas, ¿cómo se maneja en una playa? Y son todas las playas parecidas, hay algunas mejores que otras. Cuéntanos un poquito, tema playas. Te cuento tema playa, además que yo soy muy playera y a mí me gusta mucho. Mm, Pues Vale, tema mira, playa ahí sí. también es complicadillo, vamos a ver. Hemos mejorado mucho, ¿vale? No vamos a decir siempre lo malo. Hemos mejorado y seguimos mejorando, ¿vale? En las playas. El problema es que muchas veces, vuelvo al tema información. Hay guías de playas accesibles o llegas a una playa y te aparece en la entrada allí un pictograma habido y por haber de accesibilidad de todos los tipos y luego al final no cumplen ni tres, ¿vale? Entonces, tema de información, si da información, dadla bien y correcta. El problema es que nos encontramos, vamos a una playa céntrica, porque como te vayas a algo así un poquillo más retirado, no vas a encontrar accesibilidad. Entonces las playas, las que están principalmente en paseos marítimos, en ciudades, pues suelen tener pues tu aparcamiento reservado cerca, tu puesto de socorro, tu zona acotada a lo mejor para sombra, tus pasarelas, ducha más o menos accesible, porque claro, todo el mundo piensa en. Siempre todo el mundo, la mayoría siempre se piensa en movilidad reducida de miembro inferior, pero como digo yo, porque yo tengo los brazos que no puedo darle a un botón, ¿vale? Pensemos sí, también en movilidad reducida en miembro superior, ¿no? Bueno, entonces, en algunas tenemos ayudas técnicas, tenemos bastones, tenemos muletas y la principal, ¿no? Que son las sillas anfibias, ¿no? Todo eso más o menos apañaico, ¿no? Pero que resulta que ahora Ujú. llegas y tu tiempo de baño es a lo mejor de julio y agosto. Si tú ya vamos a principios de septiembre, ya no, ya un cojo ya mm, no se puede bañar. ¿Vale? Entonces ahí ya empezamos con la barrera. Tú, no, es que mira, las playas es accesible. Bueno, es accesible, espérate. Ahora, infórmate de si hay gente que el tema de los socorristas, si te ayudan o no te pueden ayudar. Yo me he encontrado con playas que dicen, aquí tenéis la silla anfibia. Yo, vale. Y a lo mejor voy con una persona mayor y te dejan la silla anfibia y ya está, y no te ayuda, no hay asistencia al baño. Hay otros que sí tienen asistencia al baño. Pero ¿qué horario tienen? De lunes a miércoles, a lo mejor solo Madre por la mía. mañana. De miércoles a viernes, pues a lo mejor tienes por la mañana y un rato por la tarde. A lo mejor el fin de semana, sí. Entonces, todo eso hace que haya playa accesible a lo mejor en barreras físicas, pero luego te encuentras bueno, por unas situaciones y mucha gente dice, no, pero hija, no querrás que esté todo el día el socorrista allí contigo, la gente, las cosas que tiene. Y yo, no, hombre, pero bueno, que si faltan socorristas, pues que metan más, ¿no? Vamos a ver. Tú no puedes exactamente. decir que la playa es accesible cuando luego tienes allí unos requisitos. Bueno, hubo una vez que me dieron hasta el teléfono de no sé quién que tenía que llamar para que me informara en horario. Luego en otro sitio tenía que llamar a Salvamento Marítimo para avisar que iba. Digo, Ostras, oye, señor, que me levanté esta Madre mía. mañana, que mi amigo me ha dicho, vámonos a la playa y que tenía que avisar. Yo, claro, yo 3 días antes te voy a decir yo a ti, ¿vale? claro, Es que yo quiero ser como una persona más, ¿vale? claro. Entonces, si ofrecéis accesibilidad, que sea accesibilidad real.
No Claro. muchos pictogramas para luego cumplir que hay una pasarela y poco más. Y luego en el tema de las pasarelas. La pasarela a lo mejor llega a la mitad de la playa y luego el resto, ¿qué haces? Claro. En fin. ¿Hemos mejorado? Sí, pero falta también, Pero falta ¿vale? bastante, sí. Sí, y luego quiero contar una cosa que me pasó, por ejemplo, en Ibiza, ¿no? Hablando de playas, ¿no? Y que, bueno, porque fue una grata sorpresa, ¿no? Yo pensé, yo, madre mía, con las playas tan bonitas. Yo además hago buceo, hago snorkel, lo que puedo, ¿no? Y digo, qué bonitas que no voy a poder bucear porque allí todos son calas y no voy a poder llegar y no sé qué, y hay que ver. Pues me dio una grata sorpresa encontrarme con muchas calas en Ibiza que eran bueno, accesibles o un poco más o menos adaptadas, ¿no? Y bueno, pues eso Mm, también lo quiero mencionar, ¿no? Muchas veces te sorprenden ciertas cosas, ¿no? Ciertos sitios. Qué Muy guay. bien. Mm. Seguimos. Sigamos, pues a ver, turismo rural. O sea, No, es posible para una persona con discapacidad a lo mejor irse a una casa rural o hacer senderismo? Cuéntame. Uf, uf. bueno, vamos a ver. Y no, como lo que llevamos un poco hablando. ¿Hay casas rurales accesibles? Sí, cada vez más, también. Ujú. Caras como más caras, Sí, también. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor son más grandes, porque pueden alojar más personas, pero es que a lo mejor pues tú eres rica y tú te quieres ir con tu pareja, no tienes que Sí. alquilar 5 habitaciones, ¿vale? Entonces, casas rurales, el turismo rural, pues a mí me gusta, a mí es de los que más me gusta el turismo rural, el turismo sostenible, ¿vale? La sostenibilidad, la accesibilidad está dentro de esa sostenibilidad, ¿no? Entonces, sí es verdad que ¿por qué la mayoría de las personas discas viajamos a zonas urbanas? Porque te va a asegurar claro. un poco de más Claro. accesibilidad. En el momento que tú te sales, como digo, a una zona rural, las cosas, ya nada más que la orografía del paisaje ya empieza ya a ponerte barreras, ¿no? Sí. Pero bueno, desde aquí que sí me gustaría hacer ese llamamiento, ¿no? De que las personas discas también nos gusta la naturaleza, que también queremos ir Mm, a hacer turismo rural, que queremos conocer nuestro entorno, queremos conocer nuestros pueblos. Y muchas veces decimos, no es que esto no se pueda adaptar, pero muchas veces a lo mejor componer un itinerario sin que esté adoquinado, que una silla de ruedas pueda ir por ese pasillo. Hay medidas de accesibilidad que sí es verdad que se pueden aplicar, ¿no? Y luego, como digo yo, es que somos clientes y que pagamos igual que cualquiera. Entonces, que cuando vayas a un destino, que tú puedas disfrutar de lo máximo posible de ese lugar, ¿no? Senderismo, cada vez también hay más vías, por ejemplo, las vías verdes, yo las recomiendo, las vías verdes suelen ser bastante accesibles, más que nada porque también son de orografía más o menos así más planita, ¿no? Pero un problema que yo me encuentro con el tema del senderismo, que también me gusta realizarlo, igual que, por ejemplo, como el Camino de Santiago, el problema es que la falta de mantenimiento. Lo mismo, pasa un poco como con las playas, ¿no? Sí, este itinerario es accesible, muy bien. Te vas allí y ahora resulta que en la mitad del camino te encuentras que ha habido lluvia, no han modificado, o sea, no han arreglado el tema de una bajante de lluvia, aunque es normal, claro, en el campo y tal. Y resulta que lo que antes era llano, o había un escalón, porque hay a lo mejor algún puente o algo, pues ahora resulta que te encuentras con un escalón, ¿no? Entonces, el Ujú. mantenimiento pues que las playas es súper importante, ¿no? En el tema de la zona de naturaleza, ¿no? Y bueno, pues eso, las casas, pues también que sean, las casas rurales, por favor, que sean más accesibles, ¿no? Aquí podemos meter también el tema del alojamiento de camping, ¿no? También, ¿no? sí, sí, correcto. Podemos que sea también más accesible. Cada vez hay más personas que viajan en camper, ¿no? Yo espero en un futuro ser una de ellas
pero que te encuentres con unas instalaciones accesibles. Y no es que estamos aquí el cojo y la cosa aquí caprichosa, es que estamos hablando de ley, que hay que cumplir la ley, que es que la Claro, accesibilidad es un derecho y hay muchísima legislación sobre eso. Entonces, todos los alojamientos, ya sea urbanos, rurales, estén donde esté, diferentes, de diferente economía, etcétera, que deben de ser accesibles. correcto. Vamos Correctísimo. con la otra pregunta, digamos, de las preguntas de la entrevista, antes del test que vamos a hacer. Es una pregunta sobre, digamos, ¿tú crees que es muy complicado viajar en solitario si tienes una discapacidad? Vale, pues aquí un poco, volvemos a repetir un poco lo que hemos hablado antes, depende de la discapacidad, obviamente, Sí, claro. porque bueno, yo tengo amistades de todo, con todo tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, es muy diferente una discapacidad sensorial. O sea, una discapacidad con una persona sorda, pues claro, su principal barrera que se va a encontrar va a ser la comunicación, ¿vale? Entonces, ahora una discapacidad visual, la principal también va a ser eso, el tema de la falta de accesibilidad sensorial, ¿no? Otro tipo de discapacidad, pues la falta de accesibilidad cognitiva, ¿no? En mi caso, ¿vale? En el caso de movilidad reducida, de discapacidad física, pues claro que es complicado viajar solo. Mm, yo para empezar, yo no me puedo impulsar con una silla manual. Soy híbrida, puedo andar, pero no me puedo impulsar. Entonces, cada uno tiene una necesidad. Eso es lo primero. No todos los discos somos iguales. Cada uno tiene sus Sí. peculiaridades y cada uno tiene. Hay mucha diversidad, pues como todo el mundo, ¿vale? Entonces, partiendo de la discapacidad, ahí ya depende si puedes o no viajar solo. Lo primero que pasa para viajar solo es combatir el miedo. Sí, Eso es lo primero. Esa es la primera, una de las primeras barreras que muchas veces, no, yo no puedo, vale. No puedes, tienes barreras, tienes dificultades, hasta ahí estamos. Pero lo primero es perder el miedo. Y si tienes miedo, hacerlo ujú, con miedo, ¿vale? Porque yo tengo miedo. ¿A qué valiente eres? Señor, que tengo miedo de irme sola de viaje también, ¿sabes? Que también. Entonces, sí, lo primero es eso. Luego también, bueno, pues buscarte soluciones, no buscarte más barreras. Si no puedo llevar la maleta, pues a ver cómo. Hice un vídeo hace siglos en YouTube de cómo poner la maleta, porque dije yo, ¿cómo llevo yo la maleta? Y aquí dándole vueltas y hasta que he ido encontrando diferentes tipos de maletas, pues una vez, depende si es la silla motorizada, si llevo la handbag, o sea, he ido buscando la manera de cómo llevo yo la maleta, porque yo no tengo ni fuerza, me puede dar un brote si hago un esfuerzo en los brazos, que Ujú. de hecho en Barcelona me pasó, cogí la maleta un poco y ya tuve un brote y no podía mover el brazo, en fin, buscarte soluciones. ujú. Y luego, el tema de viajar solo, muchas veces te encuentras con las barreras de tu entorno, las barreras actitudinales. Me explico. Cuando yo me fui a Valencia con este amigo que os cuento, que también tenía movilidad reducida, más que yo, más dependiente y tal, lo primero que nos dijeron es que dónde íbamos. Que si estábamos locos. ¿Estás loco? ¿Dónde vais Jo, los dos? ¿Y tú cómo estás? ¿Y el otro de qué? ¿Y que hay que darle de comer? ¿La otra no sé cuánto? ¿Y tú qué? Eso es lo primero que nos dijeron, nuestro entorno familiar. Entonces, lo primero es taparse los oídos y tú, si tú quieres hacer algo, que lo hagas. Luego, mm, me he encontrado en situaciones, me acuerdo de esta mujer que no se me olvida, ¿no? Estaba yo viajando, no me acuerdo, iba en tren, eso sí me acuerdo, ¿no? Yo me pasé al asiento, me puse mis piernas estiradas en mi silla de ruedas y llega la mujer, se sienta a mi lado y me dice, así, pero empieza a tartamudear, ¿no? Digo, venga, dígalo, señor. Y empieza, tú vas sola, ¿no? Y yo, sí, voy sola. Pero tú vas sola con eso, ¿no? Y yo, sí, voy sola con mis silla de ruedas, ¿vale? O sea, la gente mm, flipa cuando va solo. Sí, Y sí, y es difícil, es que es difícil. A ver, te va a sí, encontrar, como digo,
encuentras barreras. Pues, te has perdido, te encuentras Ujú. limitado, si no encuentras vehículos adaptados. Es complicado viajar. Viajar solo con movilidad reducida, porque yo tengo amigos con discapacidad visual y no se encuentran otro tipo de barreras, pero sí es verdad que al hotel siempre llegan, al tren siempre llegan y bueno, pues, en fin, como digo, tienen otro tipo. Pues yo estoy hablando Sí, de mi experiencia personal, ¿vale? sí, Entonces, pues bueno, pues es complicado, pero como digo yo, hay que vencer esos miedos y hay que probarlo. No hace falta irse a 1000 kilómetros, vuelvo a repetirlo. Oye, me voy a ir a la provincia de al lado que está a 1 hora. Vamos a ver qué pasa. sí. ¿Cómo me desenvuelvo? ¿Cómo puedo manejarme? ¿Me voy a encontrar más o menos accesibilidad? Tampoco nos vayamos al sitio más inaccesible del mundo. Ya, Vamos a claro, buscar. No claro. seamos también. Claro, yo quería ir a un festival que hay en el norte, que me encanta, y yo quiero ir, yo quiero ir. Y claro, ¿qué me pasó? Pues llamo un pueblecito de esos perdidos en la montaña, y llamo y yo había un hotel, y solo uno. Y me dice el hombre, llamo por teléfono, no, es que voy en silla, pero bueno, que yo puedo pues, subir el escalón de la entrada, que va, todo eso, hablando. Y me dice el hombre que me vaya a otro sitio. Y yo, señor, es que el único sitio de alojamiento, una señora barrera actitudinal que no me facilitó, que yo le estaba diciendo incluso que podía subir el escalón, que me tenían que ayudar a subir la silla, etcétera, y no fui al final por eso, o sea, Ya. eh, En fin. te encuentras con esas cosas. Luego te encuentras con Eh, gente maravillosa, que también te echan una mano y también el ir solo, una de las cosas también es no tener problemas de pedir ayuda, que nos ujú. cuesta, ¿eh? Yo era de las que me costaba pedir ayuda. Y no, la gente está encantada de echarte una mano, la gente quiere ayudarte y sin problema y que no tengamos problemas en pedir ayuda cuando vayamos solos Ujú. y solas. Sí, sí, Correctísimo. sí. Vamos a hacer ahora un test rapidito, ¿vale? De cosas no más de ocio, ya no con discapacidad, sino ya gustos personales tuyos, ¿vale? Así que nada, que contestas lo que te apetezca. Y nada, Sí. adelante, Nix. Vamos con el test Bueno, rapidito. el primero es ¿cuál es tu sitio favorito para viajar? Pues yo, bueno, yo creo que más o menos ya lo he ido dejando claro, pero yo soy muy de costa. Costa, islas, me encanta el mar, me encanta la naturaleza, pero el tema de las playas y la costa, y yo no soy tampoco de ponerme allí al sol, pero sí, es una de las cosas que más me gusta. Y bueno, pues hombre, aquí tenemos un paraíso, que son nuestras Islas Baleares, o sea, tenemos un paraíso. Ya sea así para rollo escapadita más cerca, pues mejor Cádiz. O sea, que. Pero vamos, que a mí todo lo que tenga mar y costa me gusta. Son mis sitios favoritos. Genial. ¿Cuál es el hotel que más te ha llamado la atención? ¿Recuerdas algún hotel que te haya llamado la atención bastante? Bueno, pues a ver, entre alojamientos, yo voy a hablar así en general, alojamiento en hoteles. Sí, sí. Pues mira, voy a contar una anécdota que cuando yo fui a Londres, fui con un grupo de amigos y yo pues ahí estaba un poco verde en el tema de viaje y de desenvolverme un poco, ¿no? Y entonces una amiga que sabía inglés y lo manejaba ya el tema era, pues fuimos a un hostel. Y yo digo, ¿qué? Y yo, sí, vamos a un hostel. Y nos metimos allí, pues 8 creo que fuimos allí en litera, ¿no? Aquello no era accesible ni nada, allí no me metía, me ayudaban como podían allí todos y todas. A lo que voy es, bueno, es como anécdota es lo que a mí me llamó mucho la atención, lo que es un hostel, que hoy en día ya todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Y eso fue de los que más recuerdo así como llamativo, ¿no? Ujú. Ajá. Next. ¿Y dónde has comido mejor? Uf, eso es que la pregunta, ¿dónde he comido mejor? Pues, a ver, yo lo primero, a mí me gusta mucho el turismo gastronómico, ¿vale? Yo soy muy fan de probarlo todo, lo disfruto mucho.
Pero, bueno, pues, ¿para qué no vamos a salir fuera de nuestra España? O sea, si es que Sí, tenemos una gastronomía Sí, fantástica, o sea, es maravillosa. Yo creo que no he comido en España, yo no he comido fuera en ningún sitio, que lo pruebo todo y me gusta y tal. Pues sí es verdad que es que sonamos así, pero es verdad que como España no, desde el norte, del sur, el oeste, el este, o sea que es que se come de maravilla, espectacular. Es que es maravillosa. Así que totalmente de no te puedo acuerdo. decir sí, sí, particular, muy de porque como acuerdo. digo, es que todos los sitios, mira, hace poco estaba por Murcia y nos decían, ¿pedís las marineras? Pues yo hago las marineras y el postre este de la hoja, ay, ¿cómo El se llama? Bueno, preparajote. los papas. Bueno, yo lo pruebo todo. Cada sitio tiene sus peculiaridades, su en gastronomía, una maravilla España. Sí, tal cual. A ver, como se habla mucho de playas, ¿cuál es tu playa favorita? Hombre, pues si yo pudiera estar en Formentera todo el año, pues, pero, a ver, pues mira, Mm. mm, como soy de Granada, y me pilla muy cerca, Cabo de Gata. Creo que Cabo de Gata es ahí un pequeño Caribe que tenemos muy cerca y es maravilloso Cabo de Gata. Alta accesibilidad en Cabo de Gata, pero hay algunas playitas muy interesantes y que, bueno, con un poquito de apoyo a veces pues puedes llegar a ella y luego también hay algunas que son accesibles, ¿no? Pero tenemos ahí un parque natural, tenemos Posidonia, un paraíso para hacer buceo, para hacer, ir con botella, o sea, que Almería es espectacular, la zona de Cabo Gata, para mí es también fantástica. Ujú. Mm. Y bueno, pues ya acabando el test del viajero, cuéntanos, ¿dónde te gustaría ir próximamente? Bueno, próximamente, pues mira, me seguiría con el tema Costa Isla. A mí me gustaría mucho ir a Cabo Verde, fijaros, o a Isla. Pero uno de mis sueños en viajar, que ya lo he dejado por ahí caer, es el tema de la camper. O sea, me gustaría viajar próximamente, no sé a dónde, pero con el vehículo. O pasa que con estos brazos chuchurríos y este cuerpo un poco chuchurrío no sé si podría conducirla, pero yo estoy ahí enfocada visualizando que pudiera de alguna manera utilizar alguna camper o algo, ¿no? Para hacerlo y viajar próximamente, pues donde me lleve y ya. Pero bueno, entre los sitios, por ejemplo, Cabo Verde me gustaría mucho. Pero todos los sitios tienen su encanto. No, no podemos, todos tienen su encanto. Y si son accesibles, pues mejor. Ahí Mejor, está. claro. Pues hasta aquí ha sido la entrevista. Ojalá te veamos próximamente en la camper, en algún vídeo tuyo. Sí, sí, haciendo por ahí tus viajes. Sí, sí. Soñar gratis, ¿sabes? Y nada, ha sido un placer enorme y ya sabéis todo el mundo El mío. que el Gizcast todos los lunes lo tenéis a las 7 y después saldremos en YouTube, en Spotify y en iVoox. Ha sido Perdona, un si no hay placer. ningún apagón ni pasa nada. Si no hay apagón, Normalmente correcto. estamos los lunes a No las hay 7. apagones, ¿no? Si no hay apagón, Ah, estaremos aquí los lunes. Normalmente estamos los lunes a las 7. Si no hay apagón, correcto. Y nada, ha sido un placer y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, Ana. muchísimas Y nada, gracias y nada, seguir para adelante, que Disca entreviste a mucha gente, que haya mucha información por ahí y que nada, que hace un placer compartir este ratico con vosotros y con todas las personas que nos vayan a ver, que espero que sean muchas. Y las que se encarguen de turismo, por favor, que la accesibilidad la en cuenta, ¿vale? Que somos muchos y Eso, muchas. Es un derecho. correcto. eso, por Pues nada, el supuesto. placer ha sido nuestro y nada, nos Un vemos el placer. próximo lunes. Hasta luego. Venga, hasta luego, Chao. chavales.